comisionada en retiro de la policía, sí señores, de la policía, María Luisa Borjas. Es un gusto y nos sentimos engalanadas en este set de tener a una mujer extraordinaria. Hoy Día Internacional de la Mujer en Honduras Opina. Mujer, bienvenida. Muchísimas gracias, Kenia. Para mí es un placer y es un honor estar en su programa en Honduras Opina, precisamente para que hablemos de tantos temas importantes en nuestro país, pero hoy especialmente, por ser el Día Internacional de la Mujer, hablar de esa lucha de la mujer a nivel mundial, ¿verdad? De esa lucha por salir adelante, por sacar a la familia adelante, por tener oportunidades de desarrollo. Y aquí en nuestro país hemos tenido mujeres emblemáticas, ¿verdad?, que nos han dejado las huellas para que podamos caminar por ahí. Definitivamente. Y en rubros donde hace algunos años parece que había un rótulo imaginario, no para mujeres, pero ha tocado en base a lucha, lo que usted decía, y mucha preparación también, a veces muchos sacrificios familiares para poder romper esas murallas, como le tocó hacerlo a usted. Pero yo le quiero preguntar, en la policía, ¿por qué en la policía en medio de tantos hombres uniformados, con carácter, con armas? Bueno, usted ha tocado un punto importante. Usted sabe que la policía era un ámbito totalmente masculino. Cerrado. Entonces, nosotras con Mirna Suazo, Coralia Rivera y Luisa Adela Álvarez, fuimos las primeras oficiales femeninas. Tuvimos que abrir la brecha porque todo era cerrado. Bueno, desde luchar para que nos establecieran la tabla femenina internacional para las evaluaciones físicas, porque nos evaluaban con la misma tabla de los varones. Entonces, ¿qué pasaba? Salíamos aplazadas, ¿verdad? Porque definitivamente tenemos que reconocer que físicamente los hombres tienen más fuerza, ¿verdad? Entonces, bueno, y no solo eso, mire, nosotros no conocimos lo que era, por ejemplo, el permiso de lactancia y el permiso de maternidad. Terminábamos y ya íbamos de un solo a las actividades normales, a patrullar, al ejercicio físico, a todo. O sea, no había una diferencia ni un trato especial. Por ejemplo, nosotros, que fuimos graduadas en Chile, en una academia totalmente policial, al llegar a Honduras, resulta que aquí la policía era una rama de las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿qué pasaba? Los pensum académicos aquí eran con mayor influencia militar. Nosotros, para poder ascender a nuestros grados, tuvimos que tomar tutorías en clases militares. Claro. Porque nosotros nos habíamos especializado en lo que era la parte policial. Pero nunca perdimos un ascenso. Nosotros nos fajábamos, estudiábamos, practicábamos, y al principio los compañeros nos vieron así como que, bueno, hay que protegerla, pobrecita, y todo. Cuando ya vieron que éramos una competencia, ¿era en serio? Entonces éramos una competencia, entonces empezaron a ponerse las pilas, ¿verdad? Empezaron a ponerse las pilas. Pero además, yo siento que nosotros imprimimos desde entonces ya esa parte, esa cara humana, esa cara sensible de lo que es la policía. Nosotros iniciamos, por ejemplo, con trabajos con mujeres maltratadas y con niños en situación irregular, ¿verdad? Y poco a poco, pues, vieron que teníamos capacidad y ya nos fueron sacando a cargos de mayor relevancia y de mayor importancia, ¿verdad? Por ejemplo, en mi caso, me mandaron nada menos que de jefe departamental a Colón. Colón siempre ha sido un departamento conflictivo, violento y todo eso. Y mientras mis compañeros reportaban tantas licencias decomisadas y algún accidente de tránsito, yo venía a reportar 5 o 6 muertos. Era una cosa terrible, ¿verdad? Sin embargo, bueno, pusimos orden ahí.
Y bueno, ahí fue Sí. donde ¿Y a capturamos usted? un Sí. coronel de las Fuerzas Armadas Fue que histórico jefeaba eso. una banda. Fue Sí, histórico eso. mire, Sí. y eso mis antecesores lo habían conocido, pero nadie se había Nadie se atrevido. había atrevido. Nadie se había Sí, atrevido, sí. ¿verdad? Entonces, yo siento, sinceramente le digo, y yo que estuve al mando de una gran cantidad de mujeres en la policía femenina, las mujeres somos comprometidas, Claro. somos responsables, somos más detallistas y ¿sabe qué? Menos proclives a la corrupción. Completamente. E incluso no es un dicho así nomás, está comprobadísimo de que somos menos proclives a la Claro. corrupción y no se entiende cómo a estas alturas no hay más mujeres liderando naciones, por ejemplo. Bueno. Y aquí en Latinoamérica, ¿no? que también es proclive tanto a la corrupción y que es lo que ha tenido justamente estos países en la miseria. Está cerrado todavía, María Luisa. Es por esa misma mentalidad de que la mujer, o sea, tiene un rol que es para el hogar, que es para la casa, que es para cuidar niños. Entonces, fíjese que aquí, desafortunadamente, tenemos mujeres machistas. Hay muchas mujeres que piensan así, Que no que se piensan, entonces no confían en la capacidad, de la mujer. de la mujer. Sí, sí. Entonces, votan por los hombres. Óigame, aquí el 52% del electorado es femenino. Es femenino. Nosotros podríamos decidir quién es el presidente, quiénes son los diputados que queremos tener, pero no lo hacemos. Votan por los hombres. Claro. Fíjese que en esta última elección, Libertad y Refundación fue la única que cumplió con la ley de la alternancia Sí. en las Elecciones, postulaciones. sí. Los otros y sacamos partidos menos, y sacamos menos mujeres que los otros Sí, partidos. Los otros partidos prefieren pagar la multa, ¿verdad? Así es. Increíblemente. Prefieren pagar la multa. Sí. Imagínense que la ley establece que tiene que haber una alternancia. Claro. Ahí no dice que de la quinta posición en Ahí adelante. aparezca una Eso, mujer. eso Sí. se lo inventaron, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, definitivamente, mire, a veces colocan a las mujeres en las últimas posiciones sabiendo que a la hora no van a quedar, ¿verdad? Claro, Porque sí. normalmente la gente vota por las primeras posiciones. Sí, sí. Y por eso es que se inventaron eso, que de la quinta posición para atrás. No es La así. ley no habla de eso. Es absolutamente clara. Bueno, yo me doy cuenta porque tenemos muchas reuniones con compañeras de las Sí. otras bancadas, que en los partidos tradicionales, por ejemplo, antes de asumir un cargo de estos, ellas ya tienen que dejar firmada su renuncia. Sí. Porque en el caso que no les parezca su forma de actuar, entonces solo la hacen efectiva. Ya está aquí tu Óigame, renuncia. esa es una Sí. violación Flagrante. al derecho, porque ¿Sí? significa que tienen que seguir una línea. Pero usted lo dijo, nos prestamos para eso. Nos prestamos para eso. así Retomemos el tema de la policía porque a usted, y es que tengo tan cortito el tiempo y con Sí, no, usted yo hay sé. tanto que hablar, porque le tocó llegar a la cúspide, a la cima, Así y fue escalando poco a poco. salvando muchos valladares. Bueno, de hecho, sí. a mí me postergaron el ascenso a mayor. Se lo tenían ahí. Porque yo he sido una persona que cuando las cosas no me parecen, yo las digo. Así es. A mí no me interesa si es un superior, si es lo que sea, porque yo entiendo que el respeto tiene que ser mutuo. Mutuo. De subalterno a superior y viceversa. Exactamente. Entonces yo nunca me quedaba callada, ni nunca agaché la cabeza. Y cuando recibí órdenes ilegales, le decía a mi jefe, bueno, si usted me lo da por escrito, la cumplo. Sí. Nadie se iba a atrever a dar No, una no, orden no, ilegal no. por escrito. Quedaba ¿verdad? fichado. Y precisamente por eso es que yo tengo la solvencia moral Sí. de señalar las falencias, de decirles las cosas así directamente en la cara, porque no tienen un arma que esgrimir en mi contra. En su contra. Entonces me pararon ese ascenso a mayor y yo me fui hasta, como en ese entonces, como le digo, pertenecíamos a las Fuerzas Sí, Armadas. sí, sí. Yo me fui hasta donde el comandante de las Fuerzas Armadas, porque el comandante de la policía no me quiso atender, entonces me fui de un solo para allá y presenté una solicitud, en primer lugar, de que nombraran una comisión investigadora para que viera cuál era el motivo por el cual
se me había no la postergado ascendían, mi sí. ascenso. Y les mandaba fotografía de los documentos que acreditaban los requisitos cumplidos para ascender. Mire, el comandante de la policía, por haberme ido yo donde el comandante de las Fuerzas Armadas, me comunicó 30 días de arresto en cuadra. Eso significa en un cuartito. Y todavía me puso un centinela en la puerta. Le digo, pucha, ni a los narcotraficantes Les aquí ponen un centinela. Y cumplí los 30 días. ¿Sabe por qué? Porque no quería entorpecer la investigación, investigación. Sí, sí, ¿verdad? sí, sí. Para, bueno, y que conste que yo pude haber apelado, por ejemplo, a los derechos humanos, porque en ese entonces yo tenía 2 hijos pequeños, entonces sí. que no me podían impedir la comunicación con sus ellos, hijos, sí. y todo eso. Entonces, ¿qué pasaba? Los compañeros oficiales, varones, como miraron esa injusticia, sí. me decían, mire, este fin de semana voy a estar yo de servicio, dígale a su familia que venga a visitarla. Ah, Y entonces, bueno, siempre se encuentra, ¿no? Gente sí, solidaria, sí. O me decía uno, mire, me decía, porque tenía prohibidas llamadas, o sea, totalmente incomunicada, como le digo, sí. como que si hubiera cometido un delito de crimen organizado. Sí. Y entonces me decía, mire, voy a dejar abierta la puerta de mi oficina. Si usted necesita hacer una llamada, venga. Pero yo tenía que ir a medianoche. Sí, sin que nadie la viera. Mire, sí. hasta rampando para ir a hacer la llamada. Y no, y llegaba mi familia, pero como le digo, a escondidas, ¿verdad? Como que fuera un delito, ¿verdad? Sí, y los sí. metía de un solo y medio platicábamos y ya. 30 días estuvo. Dejaron. 30 días y los cumplí. Pero mire, como fue un arresto ilegal e ilegítimo, nunca apareció en mi hoja de servicio. Cumplí los 30 días y nunca apareció. Bueno, le voy a contar que el director de la ECOP, Escuela de Oficiales, que en ese entonces allá fue donde me mandaron a cumplir el castigo. Allá al Locotal. Sí. Era un señor machista, además de eso era una persona intransigente y para mí ignorante también. Dentro de ese cuartito solo teníamos una cama, una mesa, una silla, una refrigeradora chiquita y un televisor. Me mandó a sacar la refrigeradora y el televisor. Todavía. Imagínense. Entonces yo llamo a mi familia y a medianoche llega mi tío y me lleva un televisor y una refrigeradora. Entonces él se dio cuenta y como esas no me las podía sacar, me quitó la luz. Me mandó a cortar la luz de ahí del dormitorio y llamo a mi hermano y llega a medianoche mi hermano con un electricista a conectarle la luz directamente del poste. Sí. Pero lo que le quiero decir, imagínese usted la mentalidad por haber reclamado un derecho que le pertenecía. Así es. Y al final, cuando yo salí, esa fue mi satisfacción después de esos 30 días, ¿verdad? La comisión investigadora determinó que era una violación a mi derecho y que se ordenara de inmediato mi ascenso. Su ascenso, sí. Estaban mis requisitos, solo porque a alguien se le había ocurrido, ¿verdad? Bueno, imagínese todas las luchas que le tocó librar. No, óigame, mire, ahí le digo que teníamos que luchar contra un machismo tremendo. Y se sigue luchando, diputada. Uy, sí. Se sigue luchando. Y ya nos va a contar esas luchas en el Congreso Nacional, porque nos corresponde en este momento hacer una brevísima pausa. Gracias por acompañarnos en Honduras Opina Mujer. ¿Están listos? Llega a TV Azteca Honduras el concurso de canto más visto en todo el mundo. No te puedes perder en marzo el estreno de La Voz, solo aquí por TV Azteca Honduras. Con un corazón rígido y protector, Joaquín está dispuesto a todo por los que ama. ¿Sabes qué es mi héroe? Incluso a entregar su vida. Joaquín Muñoz, tu nuevo guardaespaldas. Por Silvana Durán. No tenga miedo, licenciada. Busque eso que tanto anhela y cuando lo consiga, va a ser libre. ¿Qué con ella? Espérame. Licenciada, por favor, espere. Joaquín,
Gracias por salvar a mi familia y a mí. La Fiscal de Hierro, de lunes a viernes a las 9:30 de la noche. Encantada de compartir este programa con María Luisa Borjas. Ella es diputada al Congreso Nacional, también comisionada de la Policía en retiro. Y estamos platicando de estos temas fascinantes, y el mensaje que le tiene que quedar a nuestras mujeres es que se van a poner un montón de valladares en el camino, pero hay que irlos librando con solvencia moral, con capacidad, con determinación, como lo ha hecho María Luisa Borjas. Con capacidad, y sobre todo usted ha dicho la palabra mágica, con solvencia moral, porque cuando usted tiene solvencia moral, tiene libertad de acción. Totalmente. No lo pueden cooptar como en este momento a las Fuerzas Armadas y a la policía. Mire, están callados a pesar de que les están violentando sus derechos, a pesar de que les nombran una persona menos antigua y que se llevan 4 promociones de encuentro de un solo, se quedan callados. ¿Por qué? Porque los tienen agarrados de la cola. Quiero decirle 3 casos dentro de la policía. Claro. Mientras a los varones los mandaban a becas a prepararse, venían de América del Sur, iban a Estados Unidos, iban a Europa. Nosotros no salíamos de aquí, solo cursos de derechos humanos, pero aquí en mismo, Honduras. sí. Y usted sabe que al limitar las capacitaciones le limitaban los nombramientos, el acceso a los cargos. Sí. Bueno, hubo una compañera nuestra que le postergaron su ascenso por estar embarazada, como que si el embarazo fuera un delito. Un delito. Y en cambio, habían varones que sí tenían delitos y estaban en proceso judicial. Y allá estaban. Y no les paraban el ascenso. Sí. Hubo otra compañera que por una lesión en acto de servicio ya no podía ella hacer los ejercicios físicos para ascenso, y entonces le pararon su ascenso. Pero los varones que bebiendo chocaban y tenían accidentes, no pasaba nada. Mire, esos iban para arriba sin problema. O sea, todas esas cosas que siempre las denunciábamos, siempre luchábamos, y por eso yo tenía problemas, porque yo no me quedaba callada, como le digo, presentaba los reclamos, hacía lo que tenía que hacer, el procedimiento para que la justicia llegara, ¿verdad? Pero como le digo, fue duro. ¿Nunca ha sentido temor por su vida, por la vida de sus hijos, de su familia? Claro que sí, en muchas ocasiones, pero uno no puede vivir con temor. El temor paraliza. Si uno se deja llevar por el temor, usted no hace nada. No hace nada, se paraliza. Entonces lo que hay que hacer es vencer ese temor. Bueno, y mi último ascenso precisamente fue cuando ya estaba suspendida, porque estaba en asuntos internos, que fue mi último cargo, donde mandamos a 4 oficiales a los tribunales por asesinato y 3 más por obstrucción de la justicia, y por destrucción de evidencias, porque habían destruido unas AK-47 con las que se había asesinado aproximadamente 50 jóvenes en San Pedro Sula. Entonces, mi unidad fue tomada, Asuntos Internos fue tomada por un escuadrón de los Cobras. Yo fui suspendida, no pudimos seguir con las investigaciones, pero aún suspendida, ascendí a comisionada. ¿Por qué? Porque no tenían en qué fundamentarse para parar mi ascenso. Para parar su ascenso. Porque esa suspensión era totalmente ilegal. Después de suspenderme, naturalmente, me destituyeron y luego me separaron de la policía, ¿verdad? Totalmente ilegal, injusto, por cumplir con mi deber, porque yo siempre creí que cuando a uno lo nombran en un cargo y no cumple con las funciones que tiene que hacer, mejor que se vaya y le deje el cargo a otra persona. Entonces yo asumía mis cargos con responsabilidad, iba a cumplir las funciones para la cual había sido nombrada. Ellos pensaron que yo iba ahí de adorno o a tapar
todo. ¿cómo se Sí, llama? la podredumbre, Actos ilícitos. sí. No, No fue así. Para mí la ley debe de cumplirse, no importa quién sea la persona, sea un superior de la institución, sea una persona con poder político y económico. Ojalá los fiscales y los jueces aquí en nuestro país entendieran eso, que la ley es pareja para todos. Para todos. Aquí tenemos una justicia que se vende al mejor postor. Definitivamente. Tenemos fuerzas de seguridad del Estado que lejos de brindarle seguridad a la ciudadanía, más bien les quitan la vida. Ahí tenemos ese caso de esos de la DPI, está clarito que sacaron esos 4 jóvenes y los asesinaron a sangre fría, eso es asesinato. De igual manera los otros 2 que fueron detenidos por la ATIC y que aparecieron asesinados y con signos de haber sido torturados. Entonces, ¿para qué queremos nosotros una fuerza de protección que más bien atenta contra la vida, de las personas y sobre todo contra la vida de nuestros jóvenes, que es la fuerza? No puedo decir el futuro, es el hoy y es el mañana nuestro. Es el motor de este país, porque nuestra población es joven. Pero, ¿por qué? Porque en nuestro país no estamos aplicando medidas de prevención, de rehabilitación, de reinserción social. Aquí solo es represión, más cárceles, más armas. Bueno, ahí está el presidente de la República, por un lado, aceptando que ha fallado en seguridad, porque está pidiendo más efectivos y más presupuesto. Y por otro lado, pidiendo más cantidad de armas, más cantidad de efectivos militares, cuando aquí en lo que tiene que invertir es en educación, en salud, es en oportunidades de empleo, es en arte, en deportes, en cultura. En temas de prevención, definitivamente. Pero fíjese cómo son las cosas, María Luisa. Tuvimos el acierto de elegirla, de mantenerla vigente en una posición en la que una como mujer espera sentirse representada en el Congreso, pero las luchas son las mismas, contra la corrupción, contra las contra la corrupción, contra los pactos de impunidad, ¿verdad? Sí. Que se blindan. Fíjese, por ejemplo, dentro del Congreso Nacional, a veces es frustrante, porque aunque se propongan muchas realmente condiciones de beneficio para la ciudadanía, se engavetan. Pero se engavetan porque hay una maquinaria, hay una fuerza desigual. Tenemos una bancada nacionalista con 61 diputados, de los cuales, según investigaciones, son 30 que entraron a raíz del fraude. Tenemos una bancada liberal, de los cuales hay aproximadamente 12, 15 que siempre se plegan a los intereses cachurecos. Tenemos esos partidos apéndices, ¿verdad? Esas bisagras que les decimos que también se plegan, ¿verdad?, en contra del beneficio de la ciudadanía, y que votan a favor de leyes lesivas a los intereses ciudadanos y en contra de leyes que benefician. Mire, por ejemplo, esa ley de colaboración eficaz es una ley que ya debería haber sido aprobada, pero ¿por qué no? Porque esa es una forma de blindarse, porque saben que con esa ley muchas personas que en este momento son intocables pueden caer, ¿verdad? La ley anticorrupción que introdujo nuestro compañero Harry Dixon está engavetada. Ayer nuestra compañera Patricia Murillo estaba introduciendo una moción para que se nombrara una comisión para que de una vez por todas se solucione el problema de Guapinol, para que ya no sigamos en esta situación terrible. ¿Qué pasó? La bancada cachureca, mire, se fueron deslizando uno a uno, saliéndose del hemiciclo para que a la hora de la hora no hubiera quórum para aprobar. Entonces,
o sea, imagínense usted, hay formas y formas de seguirse blindando, de seguir. ¿Por qué? Porque hay intereses claros ahí sí, en Guapinol, de estas empresas extractivas que solo llegan a dejar desolación, enfermedad, sequía y escombros ahí en esos lugares. Esas zonas, y, en esos lugares. Y naturalmente los pobladores tienen que defender su bosque, tienen que defender el agua, tienen que defender la vida, Su vida, porque el agua es vida, vida. Y ellos tienen cientos de años de estar viviendo ahí. No es que va a llegar una empresa, seguirán viviendo ahí. Así es, Sí. no es que va a llegar una empresa de la noche a la mañana y a decir, Explota no, los recursos. de hoy en adelante esto me pertenece. No Sí. es así. Y por esos permisos amañados que también el Estado ha brindado para que se instalen estas empresas sí. extractivas, es que está nuestro país en la situación en la que está. Definitivamente. Hay que vencer la impunidad. Aquí hay que vencer la impunidad para poder deducir responsabilidades a toda esa gente que en forma criminal permite que sigan contaminando nuestros ríos y que sigan destruyendo nuestra flora y fauna a lo largo de nuestro país. María Luisa Borjas, mujer ejemplar, déjenos un mensaje en un minuto a todas aquellas mujeres que se queden con ese mensaje y con ese ejemplo suyo. Basta de excusas, sí podemos hacerlo. Tenemos un minuto. Claro que podemos hacerlo. Nosotros, como digo, las mujeres tenemos esa fuerza interna del amor. Nosotros cuidamos a nuestra familia, sacamos adelante a nuestros hijos. Aquí en nuestro país son las mujeres las que en su mayoría sacan adelante a sus hijos. Y por ese amor y por esa decisión tenemos que seguir adelante, avanzar, capacitarnos en primer lugar para tener competencia, capacitarnos, informarnos y sobre todo no tener miedo, vencer el miedo. Cualquier cosa se puede vencer cuando usted vence el miedo y se convence de que puede hacer las cosas, se pueden hacer y sobre todo dirigidas por Dios. Hay que agarrarse de la mano de Dios, que para mí ha sido mi fuerza, ha sido mi norte y a seguir adelante, a seguir luchando, a conquistar espacios y a sacar adelante a la familia y a las diversas comunidades en nuestro país. Dios me la bendiga, la admiro muchísimo. Amén. Y que siga adelante. Gracias. Muchísimas gracias, mujeres extraordinarias, que me las traten bien, que pasen bien, sigan sus luchas, por supuesto, siempre con la bendición de Dios. Buenas noches, feliz fin de semana, hasta el próximo viernes.